Medianoche. La Fiscalía Argentina solicitó 12 años de prisión y la inhabilidad perpetua a cargos públicos en contra de Cristina Fernández de Kirchner. Un proceso en el que se culpa a la exmandataria y actual vicepresidenta de la Nación de liderar una asociación ilícita y de beneficiar con contratos de obras públicas a un muy cercano y conocido en la provincia de Santa Cruz, contratos millonarios. La vicepresidenta de ese país solicitó entonces ampliar su declaración indagatoria cuando los fiscales finalizan ya sus alegatos en el juicio de corrupción. Su defensa acusa falta de pruebas en el proceso y una abierta violación de principios de defensa, según ella. La decisión del fiscal generó fuertes manifestaciones a favor y en contra, fuera de la casa de la propia Cristina Fernández en el barrio de Recoleta, en Buenos Aires. La Fiscalía también pidió 10 años de prisión para otros cercanos a la familia Kirchner. Y digo familia porque las acusaciones tienen que ver con el periodo presidencial de Néstor Kirchner primero y luego de Cristina Fernández, su mujer. Personas que a ustedes probablemente les suenan y que han estado, algunos de ellos ya en prisión. Julio De Vido, los funcionarios José López, ¿recuerda usted los maletines con dinero saliendo de un convento? Nelson Periotti. Bueno, mientras que para el propio Lázaro Báez, el beneficiario de esta obra pública millonaria, serían 12 años los que se piden, además del decomiso de más de 5.000 millones de pesos argentinos y de sus propiedades. Un tormentoso capítulo para la carrera política de Cristina Fernández, pero que aún no está completamente cerrado. Hasta ahora está en fase de acusación de la Fiscalía. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. Bueno, y hablamos de temas que ocurren en nuestro país. Nos venimos con un tema totalmente distinto y tiene que ver con algo que ocurre en el sector, en la frontera, no exactamente en la frontera, pero en las regiones fronterizas o en las regiones más del norte de nuestro país. Y en relación a la realidad penitenciaria que viven algunas de esas ciudades. El Ministerio de Justicia ha anunciado presentación de modificaciones a la ley de migraciones en función de o tendientes a facilitar la expulsión de personas que estén detenidas por infracción a la ley 20.000, que es la ley de drogas. Tomamos contacto con la ministra de Justicia, Marcela Ríos. Ministra, buenas noches, gracias por recibirnos. Hola, buenas noches, Matías. ¿Cómo Te está? hablo desde Arica, así que pido excusas por si nos falla la conexión. No, muy bien, muy bien. O sea, desde el lugar de donde está ocurriendo la noticia, entiendo que en un mes han estado 2 veces ahí porque es muy acuciante la situación penitenciaria. ¿Por qué no nos narra primero eso y luego entramos al anuncio que han hecho? Efectivamente, esta mañana, de hecho, hicimos un anuncio desde Iquique, nos desplazamos después, hace pocas horas llegamos a Arica, pero en la mañana en Iquique hicimos este anuncio después de un mes justamente de haber estado en nuestra primera gira acá en el norte, y parte de lo que recogimos en esa primera gira tenía que ver justamente con la preocupación de muchos de los actores involucrados en el sector justicia, defensores, fiscales, el Poder Judicial y también el personal y las autoridades de gendarmería respecto de la situación penitenciaria en particular y del sistema de justicia respecto de personas extranjeras que están procesadas o condenadas por ley de drogas. Las personas extranjeras que están imputadas por delitos de ley de drogas son la inmensa mayoría de las personas extranjeras privadas de libertad en nuestro país, y sin embargo se hizo una reforma el año pasado a la ley de inmigraciones que prohíbe la expulsión de personas que estén imputadas por algún delito de ley de drogas. Nosotros lo que hemos anunciado hoy día en Iquique, y vinimos hasta el norte justamente a hacer este anuncio, porque acá es donde más afecta, como tú estabas comentando, Matías, al principio, justamente en estas zonas donde tenemos la mayor cantidad de concentración de personas extranjeras privadas de libertad en nuestros recintos penitenciarios, y donde la imposibilidad de expulsar a estas personas va a significar
un impacto muy significativo en la cantidad de personas privadas de libertad, pero también en la carga de trabajo de la Fiscalía, por ejemplo. A ver, ¿podríamos cuantificar, insisto, antes de entrar al detalle de la modificación, a quiénes podría afectar? ¿Cuántas personas? Porque leí cifras que me gustaría que usted me las chequeara. En torno a 5.000 personas serían los potenciales afectados por una modificación como esta. Efectivamente, alrededor de esa proporción, la proporción de personas extranjeras privadas de libertad está alrededor de 4.000 y tanto, un poco menos de 5.000. Ese es el total de personas extranjeras privadas de libertad hoy día, tanto personas imputadas que están esperando una condena como personas condenadas. Y perdón, ¿y solo por ley 20.000 o ese es el universo de extranjeros? Ese es el universo de extranjeros. Okay. Por ley 20.000 en las mujeres es prácticamente el 90%, en los hombres es alrededor del 70%, entre 60 y 70%. Entonces estamos hablando, por ley 20.000 es la principal causa que en los últimos 10 años... ¿Y se ha incrementado, ministra? ¿Se ha incrementado? Sí, desde el 2012 al 2023 la cantidad de personas extranjeras ha subido del 3,7% del total de la población penal a 10,9%. Es importante decir que todavía la población chilena privada de libertad es casi el 90%. La mayor cantidad de personas que están privadas de libertad no son extranjeras, son nacionales, pero la proporción de extranjeros ha ido en aumento en los últimos 10 años, un aumento de cerca del 4% a casi el 11%, es un aumento importante en 10 años. Y la mayoría de estas personas está imputada por algún delito vinculado al tráfico de drogas, incluidos en la ley 20.000. Ministra Ríos, usted hace mención a una modificación que puede afectar a estos extranjeros vinculados claro, que están siendo procesados y condenados por ley 20.000. ¿La modificación en particular hace mención a los condenados o también puede afectar a quienes están en proceso de...? Nosotros, nuestra propuesta como ministerio es que esto se aplique solo a las personas que ya tienen una condena. Por lo tanto, eso implica esperar el juicio, porque efectivamente hay personas que pueden estar imputadas que finalmente no terminan siendo condenadas. Eso es importante. ¿Cuántos son los condenados? Y tienen que ser, perdón, disculpe, por lo que leí, tienen que ser condenas inferiores a 5 años y un día. Sí, para nosotros... es importante acá, lo que estamos tratando de hacer es, por una parte, una preocupación central en la seguridad, es lo que nos ha pedido el presidente, es lo que hemos estado trabajando como gobierno en distintos ámbitos, de aumentar los niveles de seguridad, apoyar la reinserción, pero también es muy importante poder controlar la situación carcelaria, y en ese sentido lo que nosotros queremos hacer es poder aliviar un poco la sobrecarga de personas que están privadas de libertad, posibilitando las expulsiones, en particular de las personas menos peligrosas. Por eso es que nosotros estamos planteando que esto se aplique solo a las personas que tienen condenas hasta 5 años y un día. Eso en general son personas primerizas que están condenadas por un primer delito, y en general si tienen menos de 5 años de condena son delitos menos graves. Las personas que tienen condenas de más de 5 años y un día son personas que o son reincidentes o están privadas de libertad por delitos de mayor peligrosidad, y por lo tanto nosotros hemos querido acotar esta medida a este grupo de personas, muchas mujeres, por ejemplo, o personas más pobres, que no son necesariamente los cabecillas de las bandas, ni son quienes orquestan, digamos, el tráfico en un sentido más amplio, pero sí son personas que portan y traen, o en muchos casos en la frontera son lo que se llama burreros o burreras, que son las personas que transitan la droga o ingresan la droga. Ministra Ríos, de las condenadas o los condenados por ley 20.000, menos de 5 años y un día, ¿cuántas serían las afectadas? Precisamente, ¿cuántas serían? Y quiero que me responda, por favor, también, ¿qué sucedería si esas personas son expulsadas? Y dada la permeabilidad que ha demostrado nuestra frontera en el norte y la incapacidad del Estado de poder controlarla, por la dificultad geográfica, entre otras cosas, de que estas personas no vuelvan. Bueno, nosotros estamos tomando 2 medidas acá para tomar precauciones de que esto no sea un incentivo a volver.
Primero, que las personas tienen una prohibición, si son expulsadas una vez que tengan una condena, tienen una prohibición de 10 años de entrar al país. Y segundo, si esas personas vuelven a ingresar al país, ya sea cometiendo un delito o no, esas personas tienen que terminar de cumplir su pena efectiva en la cárcel si son atrapadas reingresando. Los datos que tenemos y estamos recabando esa información, el detalle, pero hoy día, según las aplicaciones de expulsiones de los últimos 10 años, que han sido un poco alrededor de 10.500 expulsiones de personas privadas de libertad en esta última década, en promedio casi 1.000 personas al año, poco menos, 950. De esas casi 1.000 personas, el 90% son expulsiones por ley de drogas. Perfecto. Entonces nosotros estamos pensando que de aplicarse esta medida podríamos seguir expulsando alrededor de 800 a 900 personas al año. Si nuestra propuesta no es acogida, y esto es muy importante, Matías, significa que esas 900 personas que estaban siendo expulsadas hasta el año pasado, porque esta es una reforma que entró en vigencia recién desde el 12 de febrero de este año, vamos a tener que mantenerlas en prisión con el costo que tiene eso para el Estado de Chile, digamos, de aquí en adelante. Ministra Ríos, por último, porque me alcanza el tiempo, ¿cómo se hace en la práctica una expulsión? Chile decreta la expulsión de una persona con las condiciones que usted ya ha descrito. ¿Cómo lo hace en la práctica? ¿Lo sube en bus? ¿Lo deja dónde? ¿Lo sube en avión y lo deja dónde? ¿Tiene que coordinarse con el país de origen de la persona? ¿Cómo se hace y qué factibilidad tiene de que se realice? Primero, muy importante que esta es una expulsión judicial, por lo tanto es el Poder Judicial el que tiene que decretar que esa persona puede someterse, digamos, a esta medida alternativa, digamos, es una medida alternativa para cumplir el total de la pena, lo tiene que decretar un juez y esa expulsión, Gendarmería le entrega a esa persona a la Policía de Investigaciones. Una vez que se cumplan todos los requisitos y el juez decreta la expulsión, hay un procedimiento entre Gendarmería y la PDI y es la Policía de Investigaciones la que efectivamente se asegura que esa persona es entregada, es llevada a la frontera y entregada a las autoridades. Yo quiero simplemente decir, Matías, que nosotros como gobierno estamos trabajando además desde el Ministerio del Interior. ¿Y si es un país sin frontera? ¿Y si es un país sin frontera? O sea, que el origen de esa persona es un país que no tiene frontera con nosotros. Mira, la inmensa mayoría de personas por ley 20.000 todavía, el principal grupo son bolivianos. Ese es el número más grande de personas que están imputadas o condenadas por ley 20.000. En segundo lugar son personas colombianas y solo en un tercer y cuarto lugar hay personas venezolanas y peruanas. Y de otras nacionalidades en mucho menor medida. Disculpe, yo sé que estamos pasados, pero es que me queda todavía la duda si son colombianos o venezolanos, que son dos casos de países no limítrofes. ¿Cómo se hace? Así como las expulsiones se realizan, se pone a las personas en vuelos en coordinación con las autoridades de cada uno de sus países. Fantástico. Ese es el procedimiento. Insisto, esta medida no es solo una medida que nos permite disminuir y enfrentar la presión en el sistema penitenciario, pero también poder disminuir los costos y liberar a personas que son menos peligrosas, manteniendo un foco estricto en quienes tengan condenas de más de 5 años y un día, y esas personas van a tener que permanecer privadas de libertad en nuestro país. Marcela Ríos, ministra de Justicia y Derechos Humanos, muchísimas gracias por conversar esta noche con nosotros. Que esté muy bien. No, muchas gracias a ustedes, Matías. Buenas noches. Hacemos una pausa, ya volvemos, espérenos. Hoy, en 24 debates, la conversación se enfocó en el sistema de salud de la propuesta de nueva Constitución. ¿Qué dice esta propuesta al respecto? A continuación revisamos 24 debates de hoy. 24 debates. Camino al plebiscito. Lunes, comenzando la semana, cuando ya quedan apenas 13 días para el plebiscito, vamos a conversar sobre el sistema de salud en la propuesta de nueva Constitución. Y para hablar de estos temas nos acompaña Elia Molina, exministra de Salud y actual diputada del PPD por el Apruebo,
Elia, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, gracias, Connie. Y a este otro lado, Sebastián Pavlovich, ex superintendente de salud. Por el rechazo, Sebastián, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, para ustedes pueden seguir 24 Debates en nuestro canal 24 Horas, en nuestras plataformas digitales a través de 24horas.cl, TVN Play, Facebook y YouTube. Y cada uno de ustedes vamos a explicar el sistema para que la gente en la casa también lo pueda seguir. Tiene 9 minutos, ¿ya? Y son 9 minutos que van a ir descontándose a medida que van utilizando el tiempo, se van a ir descontando de sus tiempos. Los tiempos van a aparecer ahí en la pantalla, pero también cada uno en su podio tiene una tablet, ¿cierto? Que está en 9 minutos, Elia. Sí, por acá. Ya, esos 9 minutos se van a ir descontando a medida que ustedes vayan interviniendo. Pueden interrumpirse, pueden siempre, obviamente, de manera educada, en un sano debate, con respeto, como se dice, pero pueden levantar la mano, pueden responder. Esa es la idea, que aquí pongamos los argumentos sobre la mesa y mientras más cortas las acotaciones, más temas vamos a poder recorrer. Miren que salud es uno de los temas que más le interesa a la gente. Partamos por el artículo 44, ¿cierto? Que es el que contiene el derecho a la salud. Dice que toda persona tiene derecho a la salud y al bienestar integral, incluyendo sus dimensiones físicas y mental. Y en el numeral 3 dice que el Estado debe proveer las condiciones necesarias para alcanzar el más alto nivel posible de la salud, considerando en todas sus decisiones el impacto de las determinantes sociales y ambientales sobre la salud de la población. Y finalmente, porque hay otros artículos que los vamos a ir mirando, pero para poner todo el tema sobre la mesa, en el numeral 7 se establece el Sistema Nacional de Salud, que es, el numeral 5, el Sistema Nacional de Salud es de carácter universal, público e integrado. ¿Qué significa que sea un sistema público integrado? Lo estoy poniendo al revés, ¿cierto? Universal, público e integrado. ¿Cómo va a cambiar nuestro sistema de salud si es que se aprueba esta propuesta constitucional? Elia. El hecho de que este nuevo texto constitucional ponga y explicite que la salud es un derecho, eso significa que el Estado, tal como lo dice ahí, va a ser garante de esos derechos, y eso significa que tiene que generar las condiciones tanto para la atención como para la promoción de la salud, como considerar, ¿no es cierto?, que para construir salud, porque la salud es una construcción social que tiene que ver no solo con la biología de los individuos, sino que también con sus condiciones de vida, su nivel educacional, su acceso o su trabajo, las características del trabajo. Se sabe que el trabajo es precario, se sabe que los niveles de educación, los niveles de ingreso, los espacios geográficos donde se vive, la etnia, el género y distintas características del individuo en su contexto, hacen que las personas puedan tener mejor o peor salud, que las enfermedades, como no se distribuyen al azar, sino que se concentran en las poblaciones más vulnerables. Entonces, la propuesta que hace la Constitución es que si el Estado va a ser garante de esos derechos, el sistema de salud debe ser un sistema universal, que puede estar constituido por muchos subsistemas públicos, privados, y pone entonces también, eso significa que las cotizaciones de salud van a ir a un sistema integrado, van a ir a un fondo común, por decirlo así, solidario, donde puede ser que durante algunos periodos de tu vida tú no necesites tantas ni hospitalizaciones, ni tantos medicamentos, pero en otros periodos de la vida sí, y la idea es que el logro del óptimo potencial de salud que cada persona tiene sea independiente del gasto de bolsillo, de la capacidad de pago. Sebastián, ¿cómo lo entiendes tú el hecho de que aquí se garantice un sistema de carácter universal, público e integrado de salud y que la salud sea un derecho y por lo tanto, como dice Elia, que el Estado tiene que se convierte en garante de ese derecho? ¿Basta con eso para que el sistema funcione? Sin duda no. No, basta con eso. No, yo no dije eso. A ver, no, eso lo pregunté yo. creo que de todos los problemas que tiene el borrador constitucional, probablemente salud es de lo menos malo que quedó en el texto. Creo que quedó lo suficientemente general como para que el debate de la política pública y los futuros gobiernos puedan generar acuerdos que
satisfagan de mejor manera las necesidades de salud de la población y también los desafíos sanitarios que se van enfrentando, porque en el fondo cualquier sistema de salud enfrenta nuevos desafíos sanitarios, es de alguna manera también víctima de sus propios éxitos. Todos los niños que salvamos desde los primeros inicios de las campañas de vacunación hoy día están envejeciendo y representan un desafío sanitario para los próximos años. Y en ese sentido cabría un modelo como el colombiano, que intermedian aseguradores privadas, hasta un modelo muchísimo más estatal o que confía mucho más en lo estatal. Entonces, en ese sentido, es una propuesta que permite ese debate y esa opción política que en el futuro los chilenos puedan optar. Pero el problema fundamental tiene que ver con la cantidad de recursos o el desafío o la oferta o la promesa que le hacen los chilenos a través de esta garantía constitucional. En el fondo, hoy día lo que estamos enfrentando es una demanda creciente de la población por atenciones de salud y lo que vemos es que hay un riesgo importante de judicialización, o sea, de que por la vía de la incapacidad del sistema de salud para satisfacer todas las demandas en tiempo y forma, muchos chilenos terminen optando, como ya ha venido ocurriendo en los últimos años, por resolver su tema por vía judicial, como ha pasado en Colombia, como ha pasado en Costa Rica, como ha pasado en Brasil. Ahora, veamos y como pasa que en Chile también con toda la judicialización de los usuarios de ISAPRE, o sea, de los que son, pues, que tienen contratos individuales con las ISAPRE y que tienen prestadores de distintos tipos. Claro, hemos visto. Hay mucha judicialización también, más de 40.000, hoy día solamente en abril hubieron más de 40.000 recursos judiciales que llegaron a la superintendencia. El ISAPRE no es el acceso en general existe. El problema del ISAPRE es el costo, que es caro y es crecientemente caro. El problema de los sistemas públicos, en que la variable no es el precio, es el acceso, es ahí donde hoy día tenemos las dificultades mayores y el gran desafío que tenemos de garantizarle, en el fondo, hacer realidad esa promesa constitucional. Y ahí es donde yo quiero plantear la siguiente pregunta, de cómo este texto se hace cargo de hacer realidad esta promesa, Elia. ¿Por qué? Porque hoy día sabemos que nuestro sistema de salud está sumamente colapsado. Se ha aumentado, se ha duplicado el presupuesto de salud en los últimos años, si comparamos el año 2012-2013 con el año 2021. También van a decir, entre medio está la pandemia, pero en el fondo se ha ido duplicando y no se produce una mejor gestión, sino que al revés, las listas de espera aumentan y hay una sensación, de hecho, de la gente de que no la atienden bien ni a tiempo. Entonces, ¿cómo vamos a... ¿por qué con esto, con establecerlo constitucionalmente, vamos a mejorar ese sistema? ¿Es porque ahora el 7% de todas las personas, incluyendo las que hoy día cotizan en ISAPRE, se va a ir a este fondo común? Bueno, esa plata no da, no es tanta. No, lógicamente que para tener un sistema universal de salud, eso no es un fenómeno que se va a producir espontáneamente después del 4 de septiembre si se aprueba este texto constitucional. Eso requiere la construcción del sistema, porque solamente lo que está planteando la Constitución es que la salud es un derecho y propone, o sea, pone la necesidad de tener un sistema universal, porque no puede ser que hoy día el gasto público en salud sea un 4 y tanto por ciento del PIB, cuando el minimorum que propone la Organización Mundial de la Salud es un 6% del PIB. Pero usted reconoce que se ha ido multiplicando, que se ha ido duplicando. No, está súper bajo igual. Mire, si acaso se considera, por supuesto, los gastos que ha ido aumentando, pero... ¿Supiera usted lo que cuesta que en la pelea del presupuesto de todos los años, la propuesta que todos los años hacíamos para que aumentara el presupuesto y se aumenta en una cantidad que no es significativamente lo que se requiere? O sea, aquí esto tendría que ir acompañado inevitablemente de un aumento importante por supuesto. ¿De cuánto, Elia? ¿Qué porcentaje debiéramos tener para poder...? Mínimo deberíamos tener de aporte público, ¿sí?, del 6% del PIB, mínimo. ¿Coincide, Sebastián, con eso? Mínimo. Lo que pasa es que la meta de gasto a mí me parece un poco absurda, porque en el fondo vamos a gastar más, necesariamente. De hecho, hemos venido gastando mucho más de lo que gastábamos hace 20 años. Por lo tanto, más que una meta de cuánto tenemos que gastar, la pregunta es cómo lo que vamos a gastar y lo que vamos a invertir lo vamos a gastar mejor. Y eso es donde se juega finalmente el gran desafío, porque todos los países están gastando más. Sebastián, pero
pero no podemos. La Constitución es un marco, la Constitución es un marco conceptual, ético, valórico y con una mirada, ¿no es cierto?, cómo vamos a considerar a la salud. La Constitución no está definiendo ni financiamiento, incluso dice que se financiaría por impuestos generales y eventualmente por cotizaciones. Sí. O sea, no está nada definido ahí hasta que esto, porque cualquier constitución tiene que ser traducida y va aterrizada a la gente a través de leyes. Las leyes, ¿no es cierto?, van a poder operacionalizar esta cosa tan vaga, que es vaga porque son los grandes principios. Por lo tanto, hoy día es bien difícil garantizarle a la gente que esto se va a cumplir, que la gente va a tener un acceso oportuno, como dice acá, digamos, que tiene que ser no solamente de bueno, ese es el deber ser, porque la Constitución... Para alcanzar el más alto nivel posible de la salud. Por supuesto, porque todas las personas... No hay ninguna garantía de que la gente va a tener eso con esta Constitución. ¿Por qué no? O sea, se lo pregunto porque usted dice que todavía falta una ley, que se va a demorar además 18 meses. Muchas leyes, no una ley. Ya. Pero es que ninguna Constitución significa que el día que nace esa Constitución todo lo que dice ahí va a ser realidad milagrosamente con una varita mágica. No, eso requiere un ajuste, una construcción que no está especificada. Las constituciones no dicen el cómo. No tienen por qué llegar al detalle del cómo. Tampoco suponemos ni los que pensamos que este es un muy buen punto de partida, esta Constitución, para poder avanzar hacia un país más justo, más equitativo, una salud que no dependa. Hoy día el 17% solamente está en ISAPRE, sí. El 80% está en el sistema público. No se está diciendo que todos los de hoy día todas las ISAPRE, los que están poniendo su plata en un fondo, en un seguro privado, en instituciones con fines de lucro, no son instituciones que están administrando solamente, sino que con fines de lucro, y que fíjese usted que las ISAPRE hacen por cada persona un contrato distinto, por cada familia, por cada persona. Ya vamos a ir al tema de las ISAPRES, Elia, pero quiero primero darle la palabra a Sebastián y preguntarle... Pero solamente para terminar, acá no se supone que todos los 3 millones y tantos de personas que están en ISAPRE y que se atienden en sistemas privados en general van a vaciarse a FONASA. Es que esto no es lo mismo agregando más, es otra cosa. Aquí eso es importante. Y Sebastián, quiero saber si usted cómo entiende eso, que en el fondo no es lo mismo agregándole, porque si le metemos los 3,3 millones de personas que son los beneficiarios de FONASA al sistema público que ya está colapsado, probablemente al mismo sistema, claro, el resultado probablemente no sea muy bueno, pero lo que funciona con meter ahí al mismo sistema, funciona no diferente. Es así. Quiero saber cómo lo interpreta usted, pero también, Sebastián, agrego una cosa. La gran reforma que presentó y que anunció el gobierno de Sebastián Piñera estando de ministro Jaime Mañalich fue un plan único de salud y que de hecho el proyecto está todavía en el Congreso, ya no me acuerdo en qué trámite legislativo, pero eso tenía un espíritu bien parecido a lo que se establece en la Constitución, ¿o no? A ver, vamos por parte. Sí. Primero, creo que la bondad de las intenciones o la justicia de los objetivos no es suficiente para convencernos a los chilenos de que nos embarquemos en esta aventura constitucional. Creo que podemos compartir, efectivamente, pero la verdad es que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Y lo que uno a veces escucha de los partidarios del apruebo es que ellos esperan, en el fondo, llevarse los recursos de las cotizaciones de las personas a financiar el fondo público, pero en el fondo confían en que esas personas se van a seguir atendiendo al sector privado, gastando más de sus ingresos, probablemente pensando en que con muchos de ellos ya cotizan adicional, no van a tener ningún problema en seguir cotizando ese adicional. Lo que no se dice es que no sabemos si les va a alcanzar, y lo segundo es que al menos hay 1/3 de los afiliados al sistema que con su 7% le alcanza. Y a ese tercio de los afiliados a ISAPRE, lo que se les está diciendo es que ustedes se van a ir a FONASA, pero la verdad es que si usted quiere seguir manteniendo su nivel de atención, va a tener que poner adicional a lo que ya está poniendo. Entonces, esto es mucho más complejo que hacer una exposición de objetivos y de anhelos que muchos podemos compartir.
Y la discusión legislativa justamente es compleja en ese sentido, porque hay que hacerse cargo de un montón de variables. En el fondo, ¿qué pasa con las personas que tienen preexistencia? ¿Qué pasa con las personas a las cuales hoy día apenas le alcanza o que están haciendo un esfuerzo por estar en ISAPRE? O han trabajado toda su vida y han logrado un nivel de ingreso que hoy día quieren darle seguridad a sus familias, a sus cargas. Pero de eso se trata esto, hacerse cargo de esas personas. El problema es que se diseña, porque en el fondo el sistema de salud no es una isla, está dentro de un sistema institucional que tiene que garantizar estabilidad, crecimiento y desarrollo. Y el problema del diseño institucional que está en la propuesta constitucional es que no garantiza ni estabilidad, ni crecimiento, ni desarrollo sostenible. Elías. Bueno, mira, tú estás hablando de preexistencia, los problemas. O sea, tú estás centralizando todo tu análisis sobre la propuesta constitucional en la gente que está en ISAPRE. Chile tiene una diversidad enorme. No estamos pensando de que entonces la gente de la ISAPRE va a quedar, va a perder todos sus privilegios, hoy día, mañana ya no va a tener quien lo atienda. No, Elia, no estoy diciendo eso. No, también estoy pensando en los afiliados a diciendo, FONASA. Y las preexistencias. Los afiliados a FONASA que están en listas de espera. ¿Qué les va a decir? ¿El de ISAPRE va a llegar antes? ¿Va a llegar al final de la lista de espera? O no se preocupe, no vamos a entrar a la lista de espera porque le vamos a pasar esos recursos para que se vaya a atender al sector privado. Pero entonces, tú estás poniendo una transformación de una constitución, lo estás poniendo en la situación de ahora. Nada de eso que está ahí, un sistema integrado, universal, solidario, se puede hacer con los mismos recursos. Hay que desarrollar infraestructura, hay que tener los recursos humanos, financieros y tecnológicos, y además hay que armar una red público-privada que sea suficiente para poder hacerse cargo. La red público-privada es básica. Nadie está pensando que desaparecen los prestadores privados. En este minuto, Connie, el 60% de los ingresos de las clínicas viene del sistema público. 60% de la gente que está en FONASA se atiende por libre... No solo eso. No es eso. En parte puede haber un porcentaje, pero... es el sistema público que compra servicios al sistema privado. Pero porque el sistema público no da abasto. Bueno, pero por eso te digo, si en este minuto el sistema privado ya es parte y si hoy día hay tanta lista de espera, porque venimos, este gobierno lleva 4 o 5 meses, no lleva más, tampoco les vamos a echarle la culpa de las listas de espera. Estamos todavía viviendo una catástrofe sanitaria, económica, social. Tenemos un montón de problemas, por lo tanto, las posibilidades de que lo que plantea la Constitución vaya a ser real en poco tiempo es una tontera. O sea, de verdad te lo digo. O sea, esta es la carta de navegación hacia donde el país debería ir avanzando. Bueno, en los tiempos que correspondan. No es lo que ha dicho la campaña de la prueba, en todo caso, pero es evidente que los recursos no van a alcanzar. O sea, todo lo que se gasta en licencias médicas, tú puedes hoy día asegurarle a los chilenos que las CONPIN van a estar en condiciones de asegurar un buen funcionamiento que impida que el nivel de gasto que hoy día tiene el sector público, en que prácticamente todas las cotizaciones se van a licencias médicas, cuando lleguen los recursos desde el sector privado no se va a dilapidar de esa manera. No podemos asegurar eso. Y la ministra de Salud hoy día está diciendo... nada, lo que se puede asegurar es que el país va a moverse para allá. La ministra de Salud está diciendo que en 2 años más vamos a tener un fondo único. O sea, tú misma has reconocido que eso no es viable y que es una promesa que está destinada a defraudar a los chilenos y chilenas. Yo quiero hacer una pregunta que hizo Sebastián. Le queda poco tiempo a Eli, así que tenemos que ir cuidando los segundos porque le queda más tiempo a Sebastián. Pero lo que dijo Sebastián sobre que lo que se esperaba y lo que espera, digamos, los que están por el apruebo, estoy parafraseando lo que dijo Sebastián, esperan que el 7% de la gente que hoy día está en ISAPRE, que son en total 1,8 millones de cotizantes, porque son 3,3 millones de... El 17% de los chilenos. Ya, ese 7%, el 7% que 17. ellos... Sí, pero el 7% que ellos cotizan y un poco más, vaya a FONASA. Y que con esos recursos, vaya, como va a ir a un fondo solidario, se agrande la cantidad de recursos que hay. Y se agranda mucho. Pero no se agranda tanto. Pues cuando se agranda bastante porque ese es el 7% de los que más ganan. Pero lo que dice él es que ustedes esperan que esa gente no se atienda en el sistema público, sino que se siga atendiendo en el sistema privado. No sé, yo creo que en la medida que la oferta de servicio sea público-privada, bueno, habrán distintas opciones.
La idea es que hayan subsistemas, que la base de un sistema de tipo universal es la atención primaria, no es hospitalocéntrica. Tampoco la salud es solamente atender a los enfermos. La enfermedad ya es una etapa y la salud es un conjunto mucho más amplio que atender enfermedades por los médicos. Hay que promover la salud, hay que generar las condiciones, hay que prevenir la enfermedad, hay que tratarla, hay que rehabilitar y hay que hacer cuidado paliativo. Vamos con Sebastián. Yo le podría ceder algunos segundos al final. Me parece generoso de su parte, pero quiero que también me responda el punto que yo le hice que no me ha respondido acerca de el Plan Universal de Salud, que fue levantado, promovido por el ministro Mañalich, cómo hacia allá tenemos que ir, qué es lo que se está viendo hoy día en el Congreso. Y la pregunta mía es si eso no tiene el mismo espíritu, los mismos principios que están plasmados aquí en la Constitución. Iba en la dirección correcta. Que haya un sistema igual para todos. Iba en la dirección correcta, pero creo que tenía varios problemas de diseño. En general, la idea de un plan de salud universal y que sea la oferta y el compromiso que la sociedad se da a sí misma para que a través de distintos sistemas de financiamiento, en el fondo, pueda asegurar a las personas que su derecho a la salud está garantizado, es algo que se ocupa y que parece bastante razonable ir en esa dirección, justamente porque resuelve una de las grandes críticas que existen respecto al sistema privado, que tiene multiplicidad de planes, o en el caso del sistema público, que en el fondo no tiene una oferta exigible, salvo el GES, que es una oferta exigible. El resto de la oferta del sistema público, vaya uno a saber la suerte que tiene, dónde se atiende y por dónde entra o a quién conoce incluso para poder ser atendido. Y en el fondo esa oferta no explícita sin duda es algo que tenemos que avanzar. En el fondo un plan obligatorio de salud o un plan básico o más que básico, integral de salud que efectivamente permita a los chilenos reconocer en qué consiste, cuál es el contenido del derecho a la salud. Porque el derecho a la salud obviamente en algún sentido puede ser infinito, nuestras necesidades de salud son infinitas y por lo tanto la oferta que la sociedad chilena tiene que darse a sí misma, a sus ciudadanos y ciudadanas, tiene que ser explícita para efectos de hacer realidad esa promesa de derecho a la salud que efectivamente está prometida en un montón de constituciones del mundo, incluido nuestro hemisferio, y no siempre se cumple. ¿Usted está de acuerdo en que las ISAPRES se conviertan en seguros complementarios y que dejen de existir como ahora existen? Yo creo que eso es parte de un diseño posible, sin duda. Sin duda que sí, yo creo que las ISAPRES tal como las conocemos les queda poco tiempo y por lo tanto tenemos que tener un nuevo acuerdo. Ahora, lo que pasa es que siempre va a haber necesidad de salud. O sea, incluso en Inglaterra, donde hay un sólido y un poderoso Servicio Nacional de Salud, existe casi un 10% de la población que tiene seguros privados. En Brasil, que se creó un sistema único de salud a fines de los años 80, fueron creciendo el aseguramiento complementario hasta que al final se tuvo que crear una superintendencia de salud suplementaria. Por lo tanto, va a haber esa demanda y por lo tanto va a ser razonable que tengamos una buena regulación, porque siempre va a haber personas disponibles a gastar un poco más. Y eso, obviamente, que salvo que tú quieras construir un sistema de salud como el de Cuba o como el de Corea del Norte, vas a tener actores privados que van a estar disponibles a satisfacer esa necesidad. Sebastián, que no está pero completamente ¿por qué pones de ejemplo a Corea del Norte, a Cuba, si esto no es una antítesis de los sistemas comunistas? Estos sistemas integrados, un sistema mixto, lo que se está proponiendo, universales de salud, son los sistemas que tienen Canadá, que tiene Australia. No estamos hablando de países socialistas ni comunistas, estamos hablando de los países que tienen los mejores indicadores de salud del mundo. Tienen sistemas que son universales y que están basados en la atención primaria, donde la integración de la red, teniendo una resolutividad importante en la atención primaria, se racionaliza el uso del sistema. Porque en este momento no hay una racionalidad. Los sistemas integrados admiten distintas formulaciones. O sea, en el fondo, y el sector privado puede estar a nivel del aseguramiento, a nivel de la provisión, y eso, de hecho, Chile convive con eso. Todo el sistema de salud laboral actúa un asegurador público y 3 aseguradores privados, incluso con integración vertical, que está tan vilipendiada y funciona bastante bien. Entonces, pero es un negocio. En el fondo, es un negocio, es un bien de consumo. ¿Para las mutuales? No, las mutuales. Entonces, también hay un tema que trabajar en las mutuales. No hay que perderse y quizás la gran preocupación que a uno le surge de la propuesta constitucional no es tanto lo que dice, sino los que primero tienen la obligación de implementarla, porque no pareciera que estuvieran viendo las distintas alternativas para un mejor arreglo institucional que nos permita aprovechar
todo lo que ha avanzado la salud en Chile y además despejar las incertidumbres razonables que tienen los chilenos, porque si bien efectivamente un 17% de la población está en ISAPRE, casi 1 de cada 3 trabajadores opta por llevar su cotización al sector privado. Siempre que la reciban, porque si gana poco no lo reciben. Y las personas que están en ese sistema hoy día tienen miedo y tienen un temor razonable que efectivamente todo su esfuerzo, muchas de ellas, por ejemplo, llevan 30 o 35 años o más pagando un plan de salud, y lo que se les está diciendo es que la expectativa que tenían de tener salud garantizada al finalizar su vida, cuando más necesidades tienen, en el fondo va a depender... El 98% de los adultos mayores se van a FONASA. Va a depender de la capacidad del sector público, va a depender de la capacidad del sector público para atenderlos, y esa capacidad está intermediada básicamente por listas de espera. Elia, no le queda bloquear unos segunditos para que le conteste exactamente Sebastián, eso. Justamente lo que tú estás diciendo es lo que no pasa con el sistema actual que tenemos. Ya, pero a la gente que hoy día está cotizando para la ISAPRE. Esos que han cotizado toda la vida, cuando cumple 60 años la prima por el riesgo que tenemos ya los viejos... ¿Pero tú estás en ISAPRE? Yo tengo un plan médico. Ah, ya, pero en el fondo... No, pero es que yo soy médico, a mí los médicos no me cobran, o sea... En el fondo hay muchas personas. Yo no dependo de la ISAPRE. ¿Pero usted cotiza en ISAPRE? Tenemos un convenio del Colegio Médico con Hay muchas personas, ISAPRE. adultos mayores que están en ISAPRE y que en el fondo están pero con a mí, temor. porque estoy en un plan médico, he podido seguir. Pero la mayoría de las personas que no son médicos y que por lo tanto los médicos le cobran, a mí no me cobran, te quiero decir que a los 65 años tienen que irse, porque el riesgo es tan alto según la ISAPRE, porque la ISAPRE, tal como dijo Javier, la ISAPRE no se pueden dar el lujo de recibir enfermos. La ISAPRE no puede echar a nadie. Se nos terminó el tiempo. Elia Molina, Sebastián Pavlovich, muchas gracias por venir a debatir con nosotros aquí en 24 Debates. Muchas gracias a los dos. Sonia, si el tema es el siguiente... 24 debates. Camino al plebiscito. Hasta acá dejamos 24 debates de hoy. Vamos a una breve pausa y seguimos con más medianoche. Ya estamos de vuelta y de inmediato revisamos las informaciones más destacadas de la jornada con Marcos Fleming. Hola Matías, hola a todos en sus casas. Vamos de inmediato con el resumen informativo aquí en Medianoche. ¿Qué camino o mecanismo se establecerá para continuar el proceso constituyente? La posibilidad de que se imponga el rechazo provocó que las conversaciones para fijar un acuerdo comenzaran. Fue el propio presidente Gabriel Boric quien aseguró que no se va a necesitar de un nuevo plebiscito e instó a detallar las normas para una nueva posible convención. Vamos a revisar la nota. Deberá llamarse a otro proceso constituyente que tenga las características que tuvo el anterior. Tiene que existir mecanismos participativos, nosotros no podemos dar un paso atrás. Sí creemos importante preguntar cuál es el mecanismo que la ciudadanía optaría para redactar un tercer texto. Alternativas varias son las que se conversan, 3 las que más suenan. ¿Cuál sería el mecanismo para continuar el proceso constituyente? La pregunta que dejó en terreno privado y que ya es pública entre los parlamentarios. Ideas para redactar una nueva propuesta de constitución si gana el rechazo el 4 de septiembre. Nuevo proceso sin plebiscito de entrada, consideró el presidente de la República en entrevista con Chilevisión. Volvemos a foja cero en caso de que gane el rechazo y tenemos que iniciar un nuevo proceso constituyente, porque acá ya hubo una reforma constitucional que estableció los mecanismos en los cuales se reforma la actual Constitución del 80, y eso es mediante una convención 100% electa. Nueva convención que respete ciertos mínimos, consideró el mandatario. ¿Cuáles? Convencionales 100% electos, con paridad de género y representación de pueblos originarios. En este último punto muchos discuten el cómo, al igual que la inclusión de independientes en posibles listas nacionales de candidatos, discusión que tensiona al oficialismo porque el Partido Comunista fijó un punto en el debate. Apostarían por una nueva convención idéntica a la que tuvimos el último año. Mi opinión sería que sí, y lo digo con bastante convicción, porque lo que me parece que van a tratar de hacer los que están por el rechazo es disminuir la cantidad de constituyentes. Me parece que habría que aprender de la experiencia vivida, tomar lo mejor y cambiar aquellos aspectos que puedan haber resultado complejos. El debate generó llamadas internas en el oficialismo y una nueva invitación al rechazo a sus dirigentes políticos. Les piden una propuesta donde fijen un camino post-plebiscito, compromiso que existe, dicen algunos, incluso con ciertos puntos base, pero una propuesta solo surgiría en 2 semanas más. Nosotros vamos a partir del 5 comenzar la discusión respecto del procedimiento, pero hemos asegurado
que los 3 partidos de Chile Vamos estamos comprometidos por una buena y nueva Constitución. Sabemos que el proceso tiene que ser con paridad, sabemos que tiene que ser participativo, pero de nuevo, los mecanismos, para siquiera hablar de mecanismos, tenemos que triunfar el próximo 4 de septiembre. Tiene que ser escrito por hombres y mujeres de Chile con representación para todos y para todas. Y eso es fundamental. El 5 de septiembre esto continúa. El partido que aún tiene una reflexión pendiente en el rechazo es el Republicano, que no se compromete por el momento con un nuevo proceso constituyente. El eje no es la Constitución, el eje son las urgencias sociales. Por lo tanto, en la línea de las urgencias sociales, nosotros estamos dispuestos a cambios estructurales y exigimos cambios profundos incluidos los cambios constitucionales. Pero no le vamos a dar una carta blanca al gobierno para que deje de gobernar. En los 13 días que restan para el plebiscito se ve complejo cerrar un acuerdo como el del 15 de noviembre de 2019 que habilitó el proceso constituyente. Debate abierto donde existe un consenso. El Congreso Nacional será el espacio para discutir un acuerdo. Nos corresponderá en alguna medida contribuir al diálogo democrático para generar una propuesta. Más bien creo que es importante reiterar el principio, que consiste en que la nueva Constitución siempre debe ser elaborada con participación de la ciudadanía. Ninguno puede imponer su posición, ¿verdad? Que acá se va a requerir un acuerdo político transversal. Yo he hablado personalmente también de un acuerdo por la reunificación de Chile. Si se impone el rechazo, el presidente de la República asegura que se buscará un acuerdo por una nueva Constitución, instancia donde necesitarán de diálogos con la oposición y las líneas de comunicación, aseguran, están abiertas. Seguimos revisando las noticias de la jornada. Comenzó este lunes la toma de test de drogas por parte de los parlamentarios. Rubén Oyarzún, del Partido de la Gente, fue el primero de los 78 diputados en llegar hasta el laboratorio de análisis antidoping de la Universidad de Chile para someterse a este examen de pelo que busca detectar el posible consumo de drogas o estupefacientes. Los parlamentarios que fueron designados por sorteo tendrán hasta el 30 de agosto para realizar dicho test. En caso de dar positivo a cocaína, marihuana, benzodiazepina, opiáceos o anfetaminas, el resultado será de público conocimiento y el diputado o la diputada en cuestión deberá autorizar por escrito el levantamiento de su secreto bancario para verificar si es que usó recursos públicos. De ser así, el caso pasará al Comité de Ética de la Cámara e incluso puede llegar al Ministerio Público. Se espera que todos los parlamentarios se realicen este examen al menos una vez durante su periodo legislativo. Vi varios compañeros de bancada que ya se lo hicieron. No veo a nadie de la extrema izquierda. Les quiero decir que no duele, que pueden venir a hacerse tranquilo el examen. No duele, te cortan el pelito nomás, no pasa nada. No tengan miedo, vengan para que transparentemos la opinión pública, quienes en el Congreso tenemos conflicto de interés con la droga y quienes no. Generar un reality show a la salida de un laboratorio para alimentar la intriga autoinducida por la Cámara de Diputados en torno a una trama de narcotráfico de la cual no hay ningún indicio, es algo que no le hace bien a la democracia. Yo creo que la elección que hicieron fue adecuada en el sentido que el análisis de Cabello lo que analiza es consumo frecuente, ¿ya? O sea, no el consumo esporádico, ocasional o experimental, sino que el consumo frecuente. Por lo menos que consuma por lo menos 3 o 4 veces a la semana. Dentro del listado, la mayoría de las sustancias son drogas ilícitas, ¿ya? Drogas, ejemplo, como la heroína, ejemplo, todo opiáceo, la marihuana, la cocaína, la anfetamina, que es muy difícil conseguirse en Chile. Entonces, son drogas de difícil conseguir. Entonces, son drogas que producen tolerancia, dependencia y abuso. Y en otras informaciones, el gobierno anunció que va a otorgar suma urgencia al proyecto de ley que tiene por objetivo anular la ley de pesca, que fue aprobada el 8 de agosto por la Cámara de Diputadas y Diputados. De esta forma, el Senado tendrá 15 días para despachar la iniciativa. En el caso que la propuesta sea aprobada, el Ejecutivo señaló que se contempla dictaminar una nueva ley que regule la industria del sector en un plazo de 2 años. De acuerdo con lo señalado por el Ministerio de Economía, la moción ingresada a inicios de 2016 establece la nulidad de la norma cada vez que se presenten fallos judiciales condenatorios por cohecho que acrediten la intromisión de intereses particulares. Desde el Ejecutivo aseguraron que esperan comenzar con la tramitación durante el primer semestre de 2023.
2 de la mañana con 34 minutos. De esta forma llegamos al final del bloque informativo aquí en Medianoche. Volvemos contigo, Matías. Bien, Marco, muchas gracias. Y vamos a la pantalla grande de nuestro estudio y revisamos los contenidos y noticias de 24horas.cl, nuestro portal de contenidos que destaca en este momento. Plebiscito de salida. ¿Puedo ir a votar con mi cédula de identidad vencida? Ojo con esto, porque es importante tenerlo, tener el conocimiento exacto. Revise 24horas.cl y no se pierda una cita que es obligatoria ir a votar el 4 de septiembre. Revisamos el tiempo para hoy, martes 23 de agosto ya. Santiago tendrá cielo despejado y una máxima probable de 17 grados. En tanto, San Pedro, en la región de Antofagasta, estará despejado y una máxima probable de 23 grados. Con esta información nos despedimos, agradecemos su atención y nos dejamos invitados a seguir atentos a las pantallas de TVN y todas sus plataformas. Muy buenas noches y gracias por venir. Presentado Medianoche.